Para señalar si es que existe una escritura femenina, así como también una masculina y o neutra, es necesario analizar y describir algunas obras escritas por mujeres, comparando la escritura de estas con la escritura presente en una obra escrita por un hombre. De esta forma, se evidenciaría si es que existe una diferencia o no en lo que respecta a la presencia de marcas de género que delaten el mismo género del autor o autora. Cabe aclarar que para que esto rinda frutos, es necesario que ambas obras cuenten con alguna temática en común, es decir, que ambas obras, tanto la obra escrita por una mujer como la obra escrita por un varón, presenten un mismo tema. De esta forma se visualizará el contraste de escritura al abordar una misma situación. Los cuentos seleccionados para este análisis son Emma Sons de Jorge Luis Borges y La oración de Silvino Ocampo. La primera obra para analizar corresponde al cuento La oración, escrito por Silvina Ocampo. El cuento comienza con una pequeña descripción señalando a la protagonista, diciéndonos dónde está y qué es lo que está haciendo, es decir, nos presenta a Laura, quien está en la iglesia rezando. Esta primera voz podría señalarse como el primer narrador de la historia, que vendría a ser heterodiegético e impersonal, por lo que no es posible atribuirle algún género en específico. Sin embargo, posterior a esta breve descripción, el cuento se sitúa en los pensamientos de Laura, la protagonista ya mencionada, y nos es presentado aquello que estaba rezando, además de contar su historia que la condujo a dicha situación. Es a partir de este punto donde ella, por el resto del cuento, se convierte en la narradora, es decir, una narradora homodiegética. Como primera y obvia observación, y en contraste con el inicio del cuento, la narradora ahora tiene género, más específicamente el femenino. Laura, entonces, nos comienza a hablar de su vida, pudiéndose destacar, entre otras cosas, el desapego que siente por su matrimonio, y es que, en palabras de ella misma, aunque el mismo Dios le ordenara amar a su marido, ella no sería capaz de hacerlo, ya que se da a entender que el matrimonio fue algo orquestado por sus padres, pues en un punto ella dice que sus padres la entregaron en matrimonio cual niña es llevada de la mano a la escuela. En relación a lo anterior, Laura menciona cómo es que incluso podría tener sentimientos por cualquier otra persona, un comerciante, un lechero, un obrero, etc., por cualquiera menos por su marido. Además de esto, Laura explica que ella es maestra de piano, pero que pudo ser más. Pudo ser una muy buena pianista, una pianista profesional, pero que no pudo hacerlo por órdenes de su marido. Después, comenta cómo es que en uno de sus recorridos para dar clases de piano observa a unos niños jugando, y en lo que parecían inocentes disputas infantiles, uno de los niños llamado Claudio asesina por accidente a otro niño ahogándolo en el barro de un zanjón. Debido a esto, el pueblo quería linchar al pobre niño que, según Laura, no comprendía la gravedad de lo que había hecho, así que, en un acto de compasión y con el permiso de la mamá, decide ocultar al infante en su casa para que no lo lastimen. Poco a poco Laura reflexiona si es que en verdad fue buena idea hacer eso, ya que, según ella, el niño a lo mejor sí era un criminal después de todo, pues se insinúa que el niño podría estar sacando algunos medicamentos escondidos y rociar la comida con estos, a modo de envenenamiento, tal y como se sospecha que hizo con el perro de la familia. Pese a lo anterior, ella sigue confiando en Claudio y, como muestra de confianza, sigue dejando el bolso de medicamentos abierto. El cuento termina con Laura diciéndole a Dios que sabe que ha actuado bien y que, por tal motivo, sabe que Él la recompensará tarde o temprano, pudiéndose interpretar esta recompensa como el asesinato de su marido por parte del niño Claudio. Como se puede apreciar, en la historia se presentan varias situaciones que, desde el punto de vista actual, sitúan a la mujer en una especie de condición de subyugada. Por ejemplo, desde el inicio de la historia se nos presenta a Laura como la esposa de un matrimonio del cual no quiere ser parte, y que hubo factores externos, básicamente sus padres, que la orillaron a casarse. En relación con esto, Laura explica la posibilidad de poder amar o gustarle cualquier otro hombre, pero que por el compromiso conyugal al cual la obligaron a formar parte, se ve impedida de aquello, señalando entonces al matrimonio como una especie de jaula en la cual ella está atrapada, no pudiendo tener una relación amorosa con alguien que ella sí ame. Siguiendo con esta idea,
explica cómo es que su marido impidió que alcanzara su potencial de pianista profesional, es decir, explica que en la relación con su marido, este último impone sus propios deseos y mandatos por sobre los deseos de Laura, teniendo ésta que dejar de lado sus sueños para enfocarse en el matrimonio, resaltando nuevamente la idea del matrimonio como una especie de jaula. Como se puede apreciar, el cuento claramente presenta algunas situaciones subyugantes de la mujer de la época, que lamentablemente podrían seguir existiendo hasta el día de hoy. Por otro lado, si bien estos relatos parecieran a primera vista no ser el eje central de la trama, las palabras de la protagonista sobre su vida tienen gran presencia e incluso pudieron llegar a opacar lo que en teoría sería la historia central, no tanto por los hechos en sí, sino por cómo Laura divaga gran parte del relato sobre su condición. Básicamente, los temas abordados que se mencionaron evocan de forma tan clara los sentimientos de la protagonista que solo una persona muy consciente de tales situaciones podría haberlo escrito. Es decir, se podría deducir que quien escribió el cuento corresponde a una mujer por la forma en que aborda la condición del género femenino dentro del matrimonio. Además de lo anterior, y recordando que todo lo narrado ocurre en una oración o plegaria, se puede apreciar constantemente la súplica por el perdón de Dios por cosas un tanto banales. Es decir, se interpreta que quien narra la historia vive estando inhibida, sin poder hacer lo que ella realmente quisiera hacer, y que cuando lo hace, inevitablemente siente un arrepentimiento por aquello, por lo que pide perdón de forma inmediata a Dios. En un punto específico de la historia, pide perdón a Dios por no ser una mujer virtuosa, explicando que volvió a ir a ver al hombre que claramente tiene interés por ella, reiterando, ella no se sintió mal por la situación de pensar en la posibilidad de sentir interés por otro hombre que no sea su marido, sino por faltarle el respeto a Dios en su actuar, por lo que claramente existe una inhibición moral inculcada en ella, casi como si la figura religiosa fuera un instrumento de control, por así decirlo. Esto también se ve reflejado cuando funciona que nunca usaría pantalones ajustados o ropa que deje ver mucho el busto, a diferencia de otras mujeres, pero no por deseos personales o gustos propios, sino por los deseos y voluntad de su marido. Se deja implícito entonces cómo es que la misma conciencia de la mujer es controlada y pareciera ambiguamente darse cuenta de aquello, pero no pudiendo hacer algo al respecto. Nuevamente, este tipo de situaciones son retratadas con una mezcla de naturalidad y resignación que solo una persona que haya experimentado algo igual sabría explicar de esta manera. Un punto que puede estar sujeto a interpretaciones es el final, cuando Laura se refiere a que pronto podría ser recompensada por Dios. Dado el contexto que se venía construyendo desde el principio de la obra, podría interpretarse que la recompensa a la que se refiere Laura es al hecho de que Claudio, el niño, podría terminar asesinando a su marido. Esta interpretación puede tener sustento en múltiples momentos del cuento, partiendo por el más obvio de todos, y es que Claudia no siente ningún tipo de afecto por su marido. Es más, es posible leer entre líneas que hasta lo llega a aborrecer, por todo lo que significó dicho matrimonio para ella. Además de lo anterior, también explicaría por qué es que dejaba el botiquín con medicamentos siempre abierto, pese a las sospechas que existían sobre el niño y los reclamos del marido. Y es que dejar el botiquín abierto podría facilitar la labor de Claudio de asesinar al cónyuge de Laura. Ahora bien, este punto resulta interesante en cuanto se piensa que la muerte del marido podría significar finalmente la liberación de Laura. Esto también delata de cierta manera la autoría de la escritora mujer, pues Laura no es presentada como una mujer malvada por realizar una especie de homicidio indirecto. Incluso es posible deducir y hasta entender y empatizar con la razón de su actuar, que, dicho sea de paso, fue la misma razón por la que Laura fue a la iglesia en primer lugar, entendiéndose de nuevo que Laura no es una mujer malvada y que posee una conciencia sobre lo que está haciendo, y que además narrativamente se nos hace empatizar con ella. Entonces, es posible afirmar que este cuento claramente evidencia algunas marcas de género en lo que respecta a su autoría, es decir, existen algunas características que permiten deducir que la autora es una mujer. El hecho de que en el texto, no contando con la muy breve introducción inicial,
cuente con una narradora mujer permite interiorizarnos en los problemas que la misma condición de mujer acaecieron sobre la protagonista, y, más importante aún, nos permitió entender cómo es que estos la afectaron e influyeron en ella, ayudándonos a entender la mente de la protagonista y hasta permitiéndonos comprender de forma implícita las condiciones que la orillaron a permitir un homicidio, básicamente. Entonces, la autora no escogió que su narradora sea mujer para presentar los problemas de una manera superficial, sino que lo hizo para presentarnos qué es lo que una mujer promedio de la época percibía de dichos problemas y cómo es que los vivía en cada uno de los aspectos de su vida, es decir, sus relaciones personales, sus aspiraciones, su vestimenta, etc. Por otro lado, si queremos responder el apellido de la pregunta planteada, es decir, si existe una escritura masculina o neutra, debemos necesariamente revisar escritos del otro género normativo tradicional, el masculino. Para ello, como ya mencionamos, se escogió el cuento Emma Sanz, escrito por el reconocido autor Jorge Luis Borges. Emma Sanz, trabajadora de una fábrica de tejidos, recibe una carta en la que se le comunica la muerte de su padre por sobredosis de barbitúricos. Conmocionada, la chica se propone vengarse de quien ella considera el verdadero culpable del suicidio de su padre, su actual jefe, Aaron Lowenthal. El cuento de Borges parece interesante una vez lo analizamos como un autor masculino de la primera mitad del siglo XX, escribiendo sobre una mujer que, para su tiempo y lo acostumbrado a ver en la literatura, se propone una hazaña típicamente masculina, vengar la muerte de su padre, pero para hacerlo necesita transitar por una ruta tortuosa que la obliga a subrayar su feminidad. Es decir, nos encontramos con un personaje principal mujer dentro de un subgénero, o si se quiere, una trama, comúnmente masculina, en la que para concretar su anhelo debe recurrir a su feminidad y a la autoflagelación de su ser y estatus como mujer en la sociedad, lo cual nos parece destacable por dos razones. La primera, es la más evidente, nos es difícil imaginar la trama si, por ejemplo, intercambiáramos los géneros y el personaje principal, en vez de ser mujer, fuera hombre. Y la segunda, y más importante, podríamos concluir perfectamente cómo, en un cuento escrito por un hombre, la mujer ejerce una suerte de dominio o superioridad hacia un hombre poderoso como Lowenthal, solo a través de su cuerpo y feminidad. Por otra parte, y justamente enlazando con la sexualidad y cómo es que ésta se describe en el cuento, nos damos cuenta de que Emma es descrita de forma bastante explícita como una persona sin un descubrimiento de dicha sexualidad. Se nos explica en el cuento cómo es que en abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un temor casi patológico, lo cual nos da una imagen femenina bastante prototípica de la mujer de la época en la que se escribió la obra. Después, al momento en que Emma se propone realizar la venganza y para ello se entrega sexualmente a un marinero, se nos entrega al lector la visión de la protagonista hacia el acto, describiéndolo prácticamente como esa cosa horrible, homologándolo a lo hecho por su padre, quien hasta el momento mantenía un buen recuerdo por parte de Emma hacia su madre. Si bien esto puede caer en el sobreanálisis, nosotros creemos que al final ambos hechos, el repudio de la protagonista a la entrega de su propio cuerpo y la entrega del cuerpo de la madre al padre, terminan siendo incluso más significativos para la realización del homicidio que el motivo original. En otras palabras, a la hora de la verdad, la deshonra del acto sexual tuvo mayor peso en la decisión de matar a Lowenthal que la venganza en sí misma. Como es posible apreciar, se evidencia una dicotomía en el tipo de personaje que se describe en la obra, pues, por un lado, se nos describe a Emma como una mujer decidida a cobrar venganza por la persona que dio muerte a su padre, algo rupturista con la imagen de la mujer tradicional, pero, por el otro lado, se nos presenta implícitamente y, en un segundo plano, los pensamientos que podría tener la imagen de una mujer de la época. Lo último tiene sustento en que existe una clara introspección en la psique de la protagonista que gira en torno a la sexualidad, es decir, a su relación sexual de mujer con un hombre, y cómo es que ésta le causa un repudio, tanto como experiencia personal como acto en general de toda mujer con todo hombre. Este planteamiento, si bien tiene todo su contexto y construcción a lo largo de la obra, no deja de ser el retrato de una mujer prototípica de la época,
recordando que ésta debía tener cierta postura ultraconservadora ante las relaciones sexuales, teniendo esto, en cierto punto de la obra y como ya se habrá mencionado, aún más relevancia que el mismo acto homicida cometido. En ambos textos es posible identificar unas claras diferencias en lo que refiere a la forma de contar la historia, diferencias que claramente pueden estar ligadas a la autoría de los textos. Por ejemplo, podría decirse que en ambos cuentos la historia parece querer desembocar en un homicidio, pero la forma en que se hace esto varía. En el cuento de Borges, refiriéndonos al homicidio, se es directo, es decir, la historia siempre avanza hacia este acontecimiento, funcionando entonces como el eje central de la historia. Por otro lado, en el cuento de Olivia Ocampo, el homicidio no está explícito y la historia sobre el niño homicida casi parece moverse a un segundo plano. Esto para dar paso a los sentimientos, pensamientos y frustraciones de Laura. Puntos que hacen avanzar la trama y que nos hacen comprender qué es lo que realmente está sucediendo. Básicamente, en uno de los cuentos, en la oración, se hace una profundización de los sentimientos de la protagonista, dotándonos a nosotros como lectores del contexto psicológico, además del social, que orillaron a la protagonista a actuar como lo hizo. En estos contextos influye el rol que debía cumplir una mujer en aquella época y cómo es que este rol le afectaba, por lo que difícilmente un hombre podría escribir algo así. En conclusión, es posible señalar que existe una escritura femenina en cuanto se considera a esta última como una escritura que aborda los pensamientos, sentimientos, frustraciones, aspiraciones de la mujer de una manera más realista y acorde a un contexto, valga la redundancia, real y verosímil.